Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase, a este módulo 2, en el que ya vamos a empezar a profundizar cada vez un poquito más acerca del dolor crónico, del dolor persistente y sobre todo el dolor relacionado con la espalda, ¿no? Y en concreto, yo con este módulo en particular, cuando iniciamos, ¿no? la propuesta del proyecto, del curso, quería sinceramente que todo lo que pudiera valer el curso se pudiera amortizar solamente con esta clase. ¿Por qué os digo esto? Porque, por un lado, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo a nosotros, a fisioterapeutas y profesionales sanitarios, nos explican o nos dan conceptos sobre todo lo que vamos a ver en este módulo, que de hecho lo tendremos que dividir en varias partes porque va a ser muy complicado abarcarlas todas en un único módulo y aparte que sería demasiado denso, hemos querido también hacer ahí un pequeño troceo, ¿no? De diferentes cuestiones. Sí que quería que como propuesta personal, todo el valor que os pueda aportar este módulo ya sea más que suficiente para amortizar lo que es todo el curso. Entonces, os animo a que prestéis mucha atención, a que cojáis papel y boli, a que todas las dudas que os puedan surgir de este módulo aprovechéis en las clases grupales si tenéis esa opción de poder incluir o tenéis también, ¿no? Esa asesoría, esas consultorías, que toda la información de este módulo la podáis exprimir al máximo. De hecho, si lo tenéis que ver varias veces, espero que lo podáis aprovechar también. Para empezar, dentro de lo que es la neurofisiología del dolor, que es esa ciencia que nos va a ayudar a entender por qué me duele o por qué tengo dolor, hemos querido traer estos 6 bloques en los cuales en el vídeo de hoy veremos los 3 primeros y en la segunda parte veremos los 3 siguientes. Para empezar, vamos a hablar de qué es el dolor, porque yo creo que todos, ¿no? Asociamos el dolor a algo desagradable, a algo que no queremos tener en nuestra vida, pero no tenemos a lo mejor un concepto más científico, más técnico de qué es el dolor. Vamos a meternos en profundidad con ellos. En segundo lugar, vamos a hablar de la neurofisiología del dolor, es decir, cuáles son las respuestas o los procesos por los que pasa mi cuerpo para que un estímulo de fuera, un estímulo de mi entorno, me cause esa sensación desagradable, ese dolor. Y por supuesto, vamos a hablar también de cuáles son las diferencias entre dolor y daño, porque vais a entender sobre todo con esta parte qué diferencia hay entre un dolor agudo y un dolor crónico. Es decir, porque hay diferentes dolores que por más que pase el tiempo parece que nunca llegan a desaparecer del todo, ¿no? Vamos a entender cuáles son los componentes que conforman ese dolor persistente. Luego, por otro lado, en la segunda parte, en el segundo módulo, ¿no? Bueno, en el segundo módulo no, en la segunda parte de este segundo módulo veremos cuáles son los tipos y los fenotipos del dolor, en qué tipos de dolor podemos clasificar a lo que me pasa, si es un dolor muscular, si es un dolor visceral, si es un dolor neuropático. Vamos a hablar también de factores que alteran la percepción del dolor, que esto, como os digo, va a ir sobre todo enfocado a entender por qué mi dolor no desaparece, aun cuando ya no tengo ningún tipo de lesión o patología diagnosticada, es algo fundamental. Y por último, vamos a hablar de los mapas mentales del dolor, que igual va a ser algo que os ayude mucho a entender cómo un mismo estímulo puede influir de muchísimas formas diferentes según qué persona sea, o incluso cómo esos mismos estímulos te pueden producir un dolor diferente si tus circunstancias o incluso tu entorno ha podido cambiar. Así que nada, con todo esto por delante, como os digo, tenemos material para poder avanzar. Vamos a empezar por las bases. Primero, vamos a definir de forma un poquito más extensa qué es el dolor, o vamos a empezar a darle concepto al término dolor. Para empezar, en esta diapositiva, en esta imagen, quiero explicaros las 3 fotos que tenéis a la derecha, porque van a ser clave, sobre todo en este módulo, y aparte, espero que os puedan servir como recursos si sois una persona que se interesa por este tipo de conceptos, digamos, que pueda profundizar un poquito más. Para mí son 3 pilares fundamentales que han ayudado a sustentar este módulo y que son los siguientes. Por un lado, la imagen que tenemos arriba a la derecha, la de Explain the Pain, es uno de los libros de Gerald Butler y su coautor que más han servido
para explicar qué es el dolor y la complejidad que esto conlleva, ¿vale? Es un libro cortito, son 130, 140 páginas, y si alguno quisiera, pues bueno, nos lo puede pedir o puede directamente, ¿no?, buscarlo por Amazon, pero es un dolor que todo lo que vamos a ver en este módulo está mucho más desarrollado en este libro. Por otro lado, tenemos en la segunda imagen, eso que pone Pain, es el logo, ¿no? Digamos, el copyright de la revista Pain, que es una revista americana que se dedica a estudiar todos estos conceptos o el dolor como idea, ¿no? Digamos, como patología general. Evidentemente, una de las cuestiones que ocurre con el dolor es que tristemente es algo muy rentable. O sea, yo asumo o quiero dejar aquí parte de mi opinión personal, ¿vale? Que esto no, cada uno no se lo lleve a su terreno, porque al final es una opinión que yo tengo, y es que el dolor es un síndrome muy rentable. Y como digo, por lo menos aquí en España, no sé en otros países de Latinoamérica, pero todos los enfoques que van dirigidos al dolor agudo no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué pasa? Que esa idea facilita que muchas empresas como las farmacológicas o la sociedad de la pastilla, ¿no? Como decimos muchas veces, sean rentables. Porque si tú al final tienes un problema para el cual te doy una solución a corto plazo, pero no te doy una solución a medio o largo plazo, para mí vas a ser un paciente para toda la vida. Entonces, partiendo de la base, y lo veremos en esta clase, ¿no?, que el dolor crónico o el dolor persistente es un síndrome que no tiene por qué desaparecer para que nos podamos empoderar y podamos tener herramientas de autocontrol y de autogestión, sí que muchas empresas ayudan, ¿no?, a decir, no, yo te quito el dolor, pero te lo quito momentáneamente. ¿Para qué? Para que te mantenga en ese círculo constante en el que te duele, te lo quito. A los 2, 3 meses te vuelve a doler, te lo quito. A los 2, 3 meses te vuelve a doler, te lo quito. Y eso al final es un poco como el comer, ¿no? Que lo tenemos que hacer todos los días y tenemos un poco esa recurrencia. Entonces, bueno, dentro de esa opinión mía personal, la revista Pain es una revista americana, si no me equivoco, y se dedica a estudiar en profundidad mucho de estos temas, a publicar, y de hecho muchos de los artículos no los veréis precisamente por eso, ¿no? Porque para según qué sectores no interesa, pero yo sí que lo quiero dejar como recurso para que lo podáis tener a mano. Y por último, en la parte de abajo tenéis también el logo de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que es muy interesante, sobre todo porque es de las encargadas precisamente de poder divulgar conocimiento acerca de lo que es el dolor, ¿no? Dicho todo esto, ¿vale? Y facilitados los diferentes recursos, vamos a darle esa definición al dolor. Para empezar, el dolor, vamos a empezar a entenderlo, y creo que es algo clave y fundamental si realmente no queremos avanzar con nuestro dolor crónico o persistente, y hay que entender que es eso, que es una percepción sensorial localizada y subjetiva con intensidad variable que puede resultar molesta y desagradable en una parte del cuerpo y que suele estar asociada a un daño real o potencial. Como veréis, os he dejado aquí marcadas varios elementos de esta definición, que es una de las definiciones internacionales que se utilizan para el dolor, por lo siguiente. Como primera clave, el dolor es una percepción localizada y subjetiva. Voy a centrarme sobre todo en el término subjetivo, porque ¿qué quiere decir esto? Que para cada persona su dolor va a ser completamente diferente. No existe una vara de medir oficial e internacional para el dolor, y vais a ver cómo diferentes elementos van a perpetuar que ese dolor evolucione o no evolucione a lo largo del tiempo. Entonces, sí que como detalle es una percepción sensorial, evidentemente, generalmente localizada. Yo puedo hablar de dolor de espalda, dolor de tobillo, dolor de cabeza, y sobre todo subjetiva. Por otro lado, es una experiencia también molesta y desagradable. Por eso, la gran mayoría de personas buscan huir del dolor, pero veremos que el dolor al final no deja de ser un poco esa señal de alarma, como os he querido dejar reflejado con el elemento de abajo, que va asociado a un daño real o potencial. ¿Por qué esto es clave? Porque como veremos en la última parte de este módulo, el dolor no siempre tiene por qué ir asociado a ese daño real. Es decir, empezamos un poco a acuñar el término de alarma. El dolor o la señal de dolor es esa alarma que va a darme a entender, me va a hacer consciente de que yo tengo un problema. ¿Qué ocurre? Que si ese problema es real, por ejemplo, yo tengo un golpe, mi cuerpo
va a mandarle al cerebro esa señal de dolor para decirle, oye, mira, que aquí te has dado un golpe, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que poner nuestros mecanismos antiinflamatorios, nuestros mecanismos analgésicos para aliviar ese daño que se nos ha ocasionado. Pero en muchas ocasiones el cuerpo, antes de tener ese daño real, puede tener un daño potencial, es decir, se siente amenazado, como por ejemplo pueden ocurrir con procesos somáticos como el estrés o la ansiedad, y lo que hace, en este caso, es que me genera los mismos desencadenantes del dolor, pero en este caso el daño como tal no existe. Por eso, estas tres claves quiero que sean fundamentales para poder empezar a entender el dolor como ese síndrome complejo que es. ¿Qué ocurre? Que si entramos, estos son tres frases que hay nada más empezar en el libro de Explain the Pain, que es el que justo os mostraba en la diapositiva anterior. Directamente, no sé si era la introducción o una de las primeras páginas, los autores han querido recalcar estas 3 frases, que son prácticamente, ¿no?, 3 afirmaciones tajantes, pues, complicadas de rebatir, ¿no? La primera de ellas es que nadie quiere tener dolor. A lo largo del tiempo y la experiencia, también nos ha dicho que nadie quiere tener dolor precisamente por ser esa experiencia sensorial desagradable. ¿Qué ocurre? Que como si empezamos a entender el dolor como esa señal de alarma, a lo mejor le damos valor, porque, claro, muchos pacientes a nosotros nos llegan y nos acuñan. Oye, ¿por qué me tiene que doler esto a mí? Pues simplemente para que seas consciente de que tu cuerpo o tu sistema te está diciendo que hay un problema, te está avisando de que algo no funciona del todo bien. ¿Qué pasa? Que como te lo dice con ese tono desagradable, pues nadie quiere tener dolor, ¿no? Precisamente, la segunda afirmación va en este sentido. El dolor te protege, te avisa de que estás en peligro. La función que tiene el dolor en nuestra vida precisamente es esa, la de actuar como señal de alarma ante esos problemas. Incluso, si quisiéramos ser un poco más filosóficos, ¿no? Más profundos, a mí me gusta decirle muchas veces a mis pacientes que primero el dolor te habla a susurros y después te habla a gritos. Porque muchos de los dolores, si os fijáis, tienen un primer proceso en el que me generan esa molestia, ese pequeño murmullo, ¿no? Ese susurro de que algo no funciona del todo bien, pero no le solemos hacer caso. Al final, pues tenemos otras prioridades en la vida, tenemos prisa o tenemos otras cosas y no le damos esa importancia hasta que de repente el cuerpo nos dice, hasta aquí. Y un día nos levantamos y decimos, Dios, tengo la espalda que no puedo ni moverla. Pues seguramente tu cuerpo te haya estado avisando en un tono más bajo durante X tiempo hasta que directamente te haya dicho, oye, mira, hasta aquí, te voy a dar un toque de atención un poquito más grande porque veo que no me haces caso. Entonces, el dolor como función se va a encargar precisamente de eso, de avisarnos de que estás en peligro. Y otra tercera clave, muy importante, es que el dolor hace que te muevas diferente, que pienses y actúes de manera diferente y que eso también influya en tu curación. Vamos a pararnos a pensar en esta afirmación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas o hemos modificado el hacer ciertas cosas por la presencia de dolor? Plántatelo un segundo, ¿vale? Y si has llegado a este curso es porque seguramente hayas dicho, madre mía, ¿cuántas veces he dejado de salir a pasear con mis hijos o de jugar al fútbol con mis hijos porque me dolía la espalda? ¿Cuántas veces he tenido que pedir la baja laboral y eso me ha supuesto que me paguen menos durante X tiempo? ¿O cuántas veces he puesto en riesgo mi puesto de trabajo por ese dolor crónico o persistente? Pues nos guste o no, otra de las cosas fundamentales del dolor es que afecta en nuestro día a día. Por eso, entenderlo va a ser una de las claves para poder avanzar y evolucionar. Tal vez si nos parásemos a pensar, ¿no? ¿Por qué me duele esto de aquí? Y es porque tal vez me estoy moviendo poco, o me estoy moviendo mal, o estoy gestionando mal las cargas que tengo, o simplemente eh, estoy en un periodo sedentario y mi cuerpo me está generando ese dolor como señal de alarma de actívate, utiliza tu cuerpo, ponte en marcha, que si no al final te vas a quedar oxidado u oxidada, pues eso es fundamental. Por eso creo que este curso os va a poder ayudar muchísimo en ese sentido. Con esto quiero pasaros a desarrollaros esta diapositiva en la que sin querer entrar en muchos tecnicismos, porque como os digo, el dolor
Es ese estímulo complejo, ¿no? Es ese síndrome que tiene muchas piezas, es un puzzle compuesto de muchísimas piezas. Sí que os he querido traer un poco cuál es la neurofisiología del dolor, es decir, cuál es el recorrido o el, digamos, ¿no? La serie de sucesos que se enlazan para que yo al final interprete ese dolor. Sin meterme, como os digo, en muchos tecnicismos, porque podríamos hablar de las médulas de Reset, de otra serie de la médula espinal en general, de otra serie de elementos que podrían ser clave. Pero para empezar, ¿cómo nuestro cuerpo interpreta el dolor? Pues bien, primero vamos a tener siempre un estímulo periférico. Como veis en la imagen de la izquierda, en este caso, este paciente o esta persona se está quemando, ¿vale? El estímulo periférico es ese fuego que me va a quemar, en este caso, la planta del pie. Esas señales que están continuamente circulando por nuestro cuerpo, o sea, nuestro organismo continuamente está recibiendo señales de dolor. ¿Qué pasa? Que si esas señales no son capaces de superar un potencial de acción, es decir, son señales que no tienen la intensidad suficiente como para activar nuestra señal de alarma, no vamos a llegar a sentir ese dolor. Podemos sentir presión, podemos sentir eh, pues a lo mejor como cosquillas, ¿no? Pero no vamos a llegar a sentir dolor. Ahora, cuando ese estímulo periférico pasa por la neurona de primer orden y ese estímulo es lo suficientemente intenso como para empezar a desarrollar esa señal de alarma, va a pasar a la neurona de segundo orden. Si os fijáis, digamos que esa neurona de primer orden va a estar ubicada en la región local, en este paciente, en esta imagen, estaría en el pie. Cuando esa neurona de primer orden se altera o dispara ese potencial de acción, es decir, saltan las alarmas de esa neurona de primer orden, va a avisar directamente a la segunda, que es la neurona de segundo orden, que ya va a enviarle la señal a mi vía espinotalámica. La vía espinotalámica es aquella que comprende la médula espinal como parte fundamental de nuestro sistema nervioso. Es decir, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña analogía, una pequeña metáfora siguiendo con esta misma historia, ¿no? Imaginaros que el fuego es la señal de alarma, entra a mi primer vigilante de seguridad, mi primer vigilante de seguridad ve algo raro, llama a la centralita y la centralita le confirma y le dice, sí, tienes razón, aquí hay un problema. Voy a enviarte automáticamente un equipo de seguridad para ver qué es lo que está pasando en esa zona local y vamos a ver cómo podemos solucionar el problema. ¿Qué ocurre? Que cuando ese estímulo nervioso recorre la vía espinotalámica, ya pasa por mi médula espinal y llega hasta el cerebro, uno de los tramos por los que va a pasar son la amígdala y el hipotálamo. ¿Y qué es o qué importancia tienen estos dos entes, ¿no? Dentro de la ecuación? Pues bien, la amígdala y el hipotálamo son los encargados de la gestión de las emociones. Como hablábamos, el dolor es una experiencia sensorial desagradable. Y si es desagradable, no todas las personas van a interpretar el dolor de la misma manera. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo es la primera vez que me quemo, voy a tener una respuesta a ese estímulo. Pero, por ejemplo, si ya me he quemado varias veces con una misma fuente de calor, el estímulo, la interpretación que le va a dar mi cerebro a esa sensación va a ser diferente. Y ya veréis que esas emociones juegan un papel crucial dentro de nuestro dolor. Ejemplo, un dolor cervical, un dolor de cuello normal y corriente. Si yo estoy más estresado o estoy más agobiado, seguramente voy a ser más irascible y voy a notar más irritabilidad en esa zona. Pues todo eso son emociones que van a influir sobre mi dolor, sobre todo en la amígdala y en el hipotálamo. A partir de aquí, mi cuerpo, una vez ha interpretado que esa señal ha disparado todas mis alarmas, se va a poner en marcha. Va a activar todas esas vías descendentes del dolor y de entre ellas, pues la primera sería una respuesta motora, ¿no? Que es retirar, por ejemplo, el pie del estímulo que produce el dolor. En este caso es el fuego. Todo este sistema, como os digo, que así resumido en 5 minutos, es lo que nos pasa absolutamente con todo, con golpes, con caídas, con roturas, con fisuras. Todo este proceso pasa el mismo recorrido. Primero tengo un estímulo, se activan las neuronas de primer orden en el área local, de ahí vamos a ir a la neurona de segundo orden que le va a transmitir la información a mi médula espinal.
esa señal va a recorrer mi vía espinotalámica, va a llegar al cerebro, va a empezar a mezclarse, ¿no?, con la amígdala y el hipotálamo y voy a tener esas emociones y a partir de aquí mi cerebro tomará una decisión, o bien retirar el estímulo de la fuente dolorosa, o bien directamente me va a hacer que me proteja, sea cual sea un poco, pues va a tener esa respuesta, ¿no? Con esto, ¿qué ocurre? Que existen diferentes factores que pueden influir en el dolor. Hay muchos y de hecho en la segunda parte de este módulo entraremos un poco más en profundidad, pero sobre todo hoy quería traeros estos tres: la edad, la cultura y el género. Por un lado, la edad se ha estudiado que no afecta tanto a la percepción del dolor, pero sí a su interpretación. Y esto lo vais a entender muy bien con un ejemplo que pone Gerard Butler en el libro, que es el siguiente. Él plantea que hay una valla de estas típicas, ¿no?, de parking o de autopista, por ejemplo, de peaje, que le cae a 3 personas diferentes. Una persona de 80 años, una persona de 40 años y un niño de 4 años. ¿Qué ocurre? Para los 3 el dolor va a ser el mismo, porque el estímulo doloroso va a ser el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que a la persona mayor le va a afectar de una forma por la edad que tiene. Seguramente a la persona de 40 años le afecte de otra manera y chille o haga algún tipo de aspaviento para hacer entender que eso le ha dolido. Y, por ejemplo, el niño seguramente llore. Pues eso va a ser la diferente interpretación que tenga cada una de estas personas con respecto al dolor. Por otro lado, dentro de la cultura, lo vais a entender muy bien si os hablo de la influencia de los ritos de iniciación o las penitencias. Por ejemplo, dentro de la cultura cristiana, ahora sobre todo, ¿no?, cuando llegue Semana Santa, vamos a ver que mucha gente hace penitencia para, lavar un poco, ¿no?, lo que considera que puedan ser sus pecados, pero y se expone, ¿no?, a lo mejor a latigazos o a cargar con una cruz muy pesada, y sin embargo, en ese momento, esas personas no sienten el mismo tipo de dolor que sentirían si a lo mejor, eh, esos latigazos los recibieran por alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos se exponen de forma voluntaria, por su cultura, a ese estímulo doloroso. Entonces, eso genera, una señal totalmente diferente, ¿no?, a la que podrían generar en otra circunstancia. Y por último, quería poneros el tema del género, porque hay, sobre todo, un par de estudios, ¿no?, bastante interesantes, que hablan primero de las diferencias de hombres y mujeres, haciendo referencia a el parto en las mujeres. Sobre todo, o sea, aquí hay una cuestión hormonal y es la oxitocina. Cuando una mujer tiene un niño, al final hay que pensar, ¿no?, que la pelvis se abre por completo, la sínfisis púbica se rompe y el cuerpo, para poder soportar esa intensidad de dolor, lo que hace es que genera una hormona, que es la oxitocina, en mayor cantidad. Pues eso, por ejemplo, produce, ¿no?, que en ciertos aspectos se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no?, de las mujeres como sexo débil y realmente a nivel dolor ellas son el sexo fuerte, generan una hormona que los hombres no generamos. Luego es verdad que por otro lado hay estudios, ¿no?, que dicen que los hombres son más vulnerables a lo mejor al daño físico y las mujeres son más vulnerables al daño psicológico, ¿no? Pero como tal, es verdad que hay que entender que nos guste o no, pues hay diferencias de género a la hora de la interpretación del dolor. No siempre, igual, hay que meter en el cóctel la edad, la cultura, el pasado, el entorno social, el entorno familiar, pero bueno, dentro de estas tres hay que tener en cuenta que nos pueden llegar a influir. Aquí quería llegar a otro punto clave, que es el siguiente, y voy a acelerar un poco porque si no se nos va a ir esta clase a más de media hora y quería dejaros todos los conceptos claros, ¿no? Diferencia entre dolor y daño. Cuando interpretamos una patología, hay que distinguir entre estos dos elementos, el dolor y el daño. Del dolor, que venimos hablando durante todo este módulo, durante esta clase, va a ser esa experiencia subjetiva, que tiene un componente emocional, que tiene un componente desagradable, que tiene un componente íntimo de la persona, ¿no? Cada uno va a tener un dolor diferente. Sin embargo, por otro lado, el daño va a hacer referencia a esa experiencia objetiva. ¿Cómo podríamos distinguirlos? Por un lado, el dolor no es medible, o sea, o no es medible de forma objetiva. Me puede doler un 6, me puede doler un 8, pero yo me tengo que fiar de lo que me dice mi paciente. Y por otro lado, el daño sí que es medible. Por ejemplo, si yo tengo una gripe, puedo medirme
la fiebre y ver que tengo a lo mejor 38, 39 grados de fiebre con un termómetro. Si yo tengo un corte, puedo medir de cuántos centímetros es el corte, tanto de longitud como de profundidad. Si yo recibo un golpe, puedo ver el área del hematoma. Todo eso es medible, todo eso haría referencia a un daño. Ahora, ¿cuánto me duele ese corte? ¿O cuánto me duele ese golpe? ¿O cuánto sufro por esa gripe? Pues es totalmente diferente. De hecho, para poder entenderlo mucho mejor, aquí hay cuatro preguntas que son también muy importantes a la hora de poder entenderlo. Para empezar, ¿pueden existir dolor y daño a la vez? Por supuesto. De hecho, es uno de los, digamos, de las momentos o de las situaciones más probables. Pero ahora, ¿puede existir dolor sin daño? Por supuesto. Y aquí alguna paciente que haya pasado por alguna fibromialgia va a saber entender perfectamente el, vaya, he ido a 40.000 médicos, todos me dicen que no tengo nada, pero sin embargo a mí me duele. Pues puede existir perfectamente. ¿Puede existir también daño sin dolor? Absolutamente sí. Y aquí el ejemplo que puedo poneros es con ciertos tipos de cáncer, de procesos oncológicos, en los cuales, si alguno pues en casa ha pasado por alguna circunstancia del estilo, habréis visto que hay pacientes que no llegan a desarrollar dolor en un proceso oncológico hasta que está muy avanzado. ¿Qué ha ocurrido en una situación como esta? Que el cáncer ha sido tan puñetero, vamos a decirlo así, de saltar mi sistema de alarma y no me ha podido notificar antes. Tristemente es una realidad que sucede y también hay que tenerla muy, muy en cuenta a la hora de poder establecer estas diferencias entre daño y dolor. Y por último, ¿pueden existir dolor, perdón, aquí, me repetí un poco la pregunta, ¿no? Pero, ¿pueden existir dolor y daño sin estar relacionados? También. Por ejemplo, hay pacientes que cursan con una hernia discal que tienen dolor asociado a daño durante un periodo determinado, pero cuando ese daño ya ha pasado por su fase inflamatoria, su fase madurativa, su fase de cicatrización, el dolor sigue siendo persistente. Entonces, ¿quiere decir eso que sigo teniendo un daño? Pues a lo mejor ya no, pero mi dolor se mantiene. Entonces, es un claro ejemplo de cómo pueden existir dolor y daño sin estar relacionados. Nos quedan, chicos, apenas unos 5 minutos para poder terminar esta clase, pero lo voy a tener que dejar en una segunda parte porque estamos ya cerquita de la media hora y no quiero cortaros las cuestiones que nos quedan. Pero bueno, espero que os esté resultando de ayuda, que os esté resultando útil, que hayáis podido entender, primero, qué es el dolor como concepto. Segundo, qué factores pueden influir en ese dolor y evidentemente, ¿no? Cuál es su proceso neurofisiológico. Y también cuáles son las grandes diferencias entre dolor y daño. Esta clase la dejamos aquí, la próxima será muy cortita para terminar con esta parte, pero bueno, vamos a ver por un lado un ejemplo práctico de esto que veníamos hablando del dolor y daño y vamos a hacer una pequeño repaso, ¿no? De esas conclusiones de qué es el dolor y por qué es un sistema complejo. ¿Cuáles son esas características que hacen que mi dolor sea diferente a lo largo del tiempo? Así que nada, me despido en esta clase y nos vemos en breves en la segunda parte, que va a ser bastante cortita.